andar sacando conclusiones de lo que se oye. A ver, esta reforma ya está, debe ser un fast track, está porque la aprueben y le urge que antes que entre el otro año. Mañana mismo se convoca a una marcha, pero varios maestros estoy viendo que se están yendo a comidas, de que están haciendo todo lo posible para que no se puedan organizar y los mismos líderes como que están haciendo pronunciamientos, pero como que no se han escuchado en realidad. Entonces ya va a entrar el periodo vacacional y lo típico que hacen cuando quieren lanzar una reforma para que nadie haga ruido es cuando se va a salir de vacaciones o hay un suceso como el caso lamentable de la muerte de la reina de la banda, de Por Jenny ejemplo, Rivera. Con esta muerte le cayó muy bien al sistema porque varias así cosas es. importantes que estaban pasando en el país desviaron la atención con ello. Hay una distracción muy importante. Y eso habla del nivel de lectura que tenemos como mexicanos. Y yo creo que habría una acotación importante que llamar. En primer lugar, ninguna de las dos representaciones estatales se ha manifestado a favor o en contra. Y eso es importante. Yo creo que la convocatoria para el día de mañana, que pudiera significarse como un rechazo a esta propuesta, a esta ley que ya se aprobó, te decía, en la Comisión de Puntos Constitucionales, no es nada más de aceptar o rechazar. Necesitamos tener el argumento para decir por qué sí, por qué no. Algo que tendría que ver con el por qué sí, por qué no. Yo lo rescato de la declaración que hace el rector de la UNAM, el señor José Narro, sobre que la reforma con maestros, con padres de familia y con sociedad en general es la verdadera transformación de gran calado y largo alcance, dice él. Sin maestros no hay reforma. No es chantaje. Yo creo que si algún maestro, si un grupo de maestros se cuelga de esta declaración, se va a justificar en un argumento que apenas empieza a esbozar el doctor Narro, pero tendríamos que revisar el por qué no aceptar. Es cierto, ir con los maestros, pero los maestros, ¿qué dicen? ¿Qué investigaron los maestros para sugerir el por qué debe de ir acompañada la propuesta? No podemos ser así un poquito agresivos, no podemos ser descalificadores para decir, a alguien se le ocurría en la mañana, por ejemplo, decir, bueno, si mi presidente no pudo articular 3 títulos de libro y hoy me pone una propuesta de iniciativa, de reforma, de ley educativa, entonces estamos hablando de 2 cosas que son diametralmente opuestas, ¿sí? No cabría realmente la propuesta en tanto que hay una enorme distancia entre la presentación, la poca articulación de las ideas para decir que entonces tengo idea de qué es lo que necesita el sector educativo. Pero además, alguien que sí se merece una llamada de atención fuerte es el actual secretario de Educación, Emilio Chafue Chemo. el señor Emilio Chafue. Mira, yo recuerdo que en una ocasión hizo alusión a una leyenda hindú para denostar a un compañero suyo en la legislatura. Yo creo, lo voy a mencionar hasta el último porque quisiera explicar cuál es la propuesta. Si la idea fuera de hacer una reforma, entonces voy a volver a la idea original. Tendríamos que ver cuál es el sentido de la reforma. Y si apenas tenemos visos de que hay una especie de tinte de la presentación, de cuál es mi forma de ver las cosas para que me distingan de lo que fue el pasado calderonista, entonces no estamos hablando de reforma. Estamos hablando del tinte personal, del toque que Enrique Peña Nieto quiere decir. No se trata de que convoque al Bester, se trata de que se convoque a los investigadores mexicanos para que construyan la propuesta de reforma y que en todo caso sea a través de detectar necesidades educativas para que se pueda construir la nueva reforma, porque en todo caso estamos diciendo que lo único que se ocupa es sancionar al maestro y a lo mejor dejamos de lado que eso está contemplado ya en la Ley General de la Educación. No hay necesidad de hacer otros nuevos elementos para censurar. Lo único que se ocupa es aplicar la ley general y con eso nos tienen más que atados. ¿Quieres decir que si antes era de una forma más dócil como lo plantea Michel Foucault con los aparatos, Luis Althusser, los aparatos ideológicos del Estado, pero Foucault con esto de hacer dócil a los hombres,
ahora ya no quieren que sea dócil, sino que sea más real, más claro, como en lo que pasó ahora que tomó posesión Enrique Peña Nieto, con este ataque que hubo a los que se manifestaron, y bueno, se está viendo que había grupos de choque, lo que Así anteriormente en el 68 y en el 71 concretamente se conocía como, como halcones, se les identifica con guantes negros dentro de las barricadas que eran de los granaderos, y entonces se está dando una muestra de que este gobierno va a ser de aplicar la fuerza del Estado, pero la fuerza del Estado es violenta, no se quiere que inclusive la parte más crítica, que es el magisterio, se pudiera expresar, y ahora entonces que aplicarle todos, y como tú dices, hay una ley general de educación, ahora se quiere crear otro instrumento. ¿Cuál es como el que se está pensando? En esa vía psicoanalítica pudiéramos pensar en dos formas. Tratar de llegar a la formación del alumno a través de la construcción de saberes, o la otra, quebrantar su voluntad a través de disciplinas extremas. Explícate. Y me parece que finalmente la van a aplicar primero con los maestros. Es decir, esta reforma educativa contempla el quebrantamiento de voluntades en todo caso. Si no acepta la invitación a que tiene que hacer una apertura social, a que debe haber una dialéctica que sea la que esté como mediadora de manera permanente en la construcción de esta reforma, entonces no va a dar resultados favorables. Mira, te decía, por ejemplo, que apenas no hemos pasado apenas del primer punto y se pone interesante. Son 8 puntos de los que se pretenden resaltar esta propuesta de reforma. Voy a tener que recurrir a otro para más o menos saber si nos entendemos y extender un poquito el comentario. Se pretende darle un realce como nunca al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Incluso se señala que deba tener personalidad jurídica y patrimonios propios. En primer lugar, yo cuestionaría si creamos una institución autónoma, algo así como un organismo no gubernamental, ¿hasta dónde estaría la autonomía de dicho instituto? El IFE, que se supone es un organismo autónomo, tiene una serie de señalamientos en donde la autonomía brilla por su ausencia, porque todo mundo lo vituperea a partir de cada momento electoral para señalarlo como el aliado de uno y de otro partido, a nivel regional, a nivel estatal y a nivel federal. Entonces, crear el instituto el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, estaría cuestionada primero la autonomía, pero sobre todo la forma en que lo señalan. Fíjate nada más, dice: el Instituto Nacional de Evaluación Educativa será un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al organismo evaluar el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional de Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Media Superior. Perfecto, completamente de acuerdo. Dice, para lo que deberás diseñar y realizar las mediciones. Esta es la confusión que tienen los legisladores. Medir no es evaluar, y es un problema significativo. Entonces, se le va a dar cabida a la idea de organizaciones externas, en donde se pretende hacer ver que el maestro, en la medida que pueda avanzar en sus logros académicos con sus alumnos, puede o no ser sujeto de ser contratado o ser vigente para que tenga la posibilidad de permanecer en el sistema. De hecho, así lo sugiere la recomendación número 8 de la OCDE, y es exclusiva recomendación para México. Las aristas que pudieran sacar de este tema, la verdad es que son muchas, pero lo que es significativo en este punto es confundir evaluación con medición. Esto no es posible. Apostarle a la evaluación y a la medición tampoco es posible. Los problemas educativos no se resuelven evaluando. Los problemas educativos tenemos que investigarlos. Más bien, evaluando creo que sí, porque hay estos 3 momentos: el diagnóstico, la media y la sumatoria, pero siempre se ha confundido dentro de las cuestiones pedagógicas la acreditación, que tiene que ver la acreditación con las cuestiones de números, con las cuestiones cuantitativas, con las cuestiones empresariales, pero nada que ver, ¿no? Entonces la propuesta, como dices, tiene que ver con la investigación, de ver cómo se está estructurando el sujeto con estos aprendizajes que tiene en el aula y si están relacionadas con su vida práctica, con su vida de carencias económicas, carencias afectivas, que sobre todo esta carencia afectiva tiene que ver que sus padres tienen que salir a trabajar en distintos turnos, prácticamente no llegan a la casa porque
hoy pagar la luz, el teléfono, útiles, comida, con un salario mínimo irrisorio, insultante, pues entonces cómo se va a atender a una educación completa, integral, si se tienen que partir en mil partes los padres. Y recordemos que los maestros, las maestras, también son madres de familia y son padres de familia. Así es. Yo creo que lo que pretendo decir no es que no se evalúe al maestro, los maestros deben de aceptar ser evaluados. El problema con la propuesta de evaluación es que precisamente se significa como una medición, y ese es un error. Entonces, habría que hacer entonces esa propuesta de evaluación para poder identificar necesidades educativas, sí, pero el principal eje rector es la investigación. En la medida en que los docentes puedan convertirse en investigadores, ellos van a detectar las necesidades educativas de su grupo. Y en todo caso tendría que hacer una propuesta de formación en investigación para los docentes. Y cuando hablamos de investigación, muchos parece que les da escozor, no quieren acercarse porque saben que tienen que leer. Y es que es cierto, los maestros tenemos que leer más. No es muy amplio el canon bibliográfico que manejamos, y entonces es la primer barrera. Es más cómodo seguir practicando de manera rutinaria el cómo se da la enseñanza de la lectoescritura, a escuchar nuevas formas y nuevos métodos. Pero ¿qué tal si a lo mejor un día se deciden a leer un poquito más? Tal vez van a encontrar elementos que les van a apoyar y van a hacer más fácil la tarea. Nada más que eso implica modificar las actitudes frente a lo que es la labor cotidiana, y a lo mejor es más cómodo seguir dándole la rutina. Yo quisiera pensar que en todo caso los que dicen que no quieren evaluación, no los justifico. Tendrían que entender que sí hay que hacer una propuesta de evaluación y tenemos que estar sometidos a ser evaluados. Y que los que dicen sí nos evaluamos, sí queremos ser evaluados, entonces que rectifiquen su posición, porque también están cometiendo el error de querer hacer una estrategia similar a la medición, y la medición jamás se va a acercar a la problemática educativa, porque solamente estaríamos de acuerdo en el momento rescatar cuáles son las ideas erróneas que se tuvieron por la consecución de un 8, de un 10 o de una grafía. Ahorita que hablas de las grafías de acreditación, recuerdo que Emilio Chaufeche Mor fue el presidente del IFE, creo que cuando estaba Salinas, no recuerdo muy bien. Bueno, se presumía porque era el niño del 10, que él siempre fue un niño del 10, y bueno, como secretario de Educación en el Estado de México, parece que su política logró, dicen que avanzar en el sistema educativo. Ahora, ponerlo a él como secretario de Educación, y ante el tiempo que ya tenemos colgado, sí me gustaría que nos pudieras recordar a qué frase hacía alusión, porque me decías que eso lo ibas a dejar como al último, y yo creo que ahorita sí sería muy pertinente que lo pudieras sí, mencionar. de hecho estábamos encaminados a hacer el comentario. Mira, para mí están invirtiendo el proceso. No pueden primero llegar con la ley y aventarla como si fueran las tablas divinas. Tendría que haber en todo caso un proceso dialéctico. Yo estoy completamente de acuerdo en la propuesta del doctor Narro, en de que tendría que socializarse la propuesta, tendría que hacerse no sé si sea complejo, la educación es compleja, pero tendría que hacerse un proceso muy amplio, en donde la participación ciudadana sea la que marque las directrices de esa propuesta de reforma. No puede ser que dentro de esta famosa reforma educativa lo que se signifique en los padres de familia sea que se abran las escuelas de tiempo completo de 6 a 8 horas. Pues eso no va a resolver la problemática educativa. Las escuelas no pueden ser las guarderías. Las escuelas deben ser construcciones, el espacio de construcción del saber. Y entonces los padres de familia se van a querer, en todo caso, querer compartir la idea que es buena y que es sana, el que su hijo esté cuidado por un poquito más tiempo, porque la empresa le obliga a trabajar las 8 horas. Me parece que estaré equivocando la idea. Y en todo caso el proceso debe ser al revés, no aplicar la ley, sino primero hacer la investigación correspondiente, hacer el procesamiento de esa información y darle un auge más a la investigación que a la evaluación. Primero investigar cuáles son las necesidades educativas de nuestro país. Resulta importante retomar la idea de que
trabajar las competencias resultó en España. Pues en España tiene un problema fuertísimo. Los educadores están protestando bastante de manera álgida en contra del gobierno. Europa tiene protestas importantes por las reformas educativas, laborales y también de propuesta educativa, y tiene que ver con lo que se significa en las competencias. Habría que revisar si es lo que resuelve para México. Chile también. Chile, bueno, habría que revisar si otra propuesta como la brasileña en educación popular resuelve, y yo diría que ninguna de las dos. Mientras no identificamos la necesidad educativa local y construimos nuestra propia no hagamos el diseño curricular correspondiente y diseñemos nuestra propia propuesta de educación, entonces no podemos hablar de reformas de fondo. Yo coincido con lo que el doctor hace un momento comentaba precisamente. Apuntar la investigación primero y después hacer todo el proceso no sería tan drástico, tan rudo como llegar con la ley, con la espada en la mano para decir yo voy a poner el orden. El orden no se pone así. Como está invirtiendo el proceso, le vamos a regresar las palabras al señor Emilio Choifet, cuando él decía que tuvo un problema con un legislador y le dijo que lo estaba insultando mucho, pero que lo comprendía, y cita a una leyenda hindú en el cual el dios Brahma castiga a un sujeto invirtiéndole el proceso digestivo, y en lugar de comer ahora por la boca, come por el ano, y entonces defeca por la boca. Está haciendo lo mismo el señor Emilio Choifet, está invirtiendo el proceso en educación, pero habría que aquilatar hasta dónde vale la pena que un académico pueda ser el que lleve las riendas de la educación, o un político se encargue realmente de cuál es la necesidad educativa, porque estamos hablando de dos cosas diferentes. Si aplicar la ley finalmente significa el rumbo de cualquier nación, discúlpenme, pero tenemos varios ejemplos en donde la ley solamente se ha significado como el origen de todas las violencias internas de todos los países. Europa, yo me comentaba hace ratito, es el principal ejemplo que podemos poner. Uy, pues no podías concluir de mejor manera con este maravilloso cuento y la analogía que se hace muy digestiva, escatológica, por demás descriptiva, y bueno, parece que así están sucediendo las cosas. Esta espada de Damocles sí que está saliendo muy peligrosa, el filo en una espada es de ambos lados, y el que la coja equivocadamente va a salir dañado, aunque quiera herir al otro. Pues mi querido maestro en ciencias en psicología de la educación, perspectiva psicoanalítica, yo creo que esto es un tema para hablarlo ampliamente. Te quiero invitar nuevamente para ver si es posible que lo podamos analizar con otros nuevos amigos que se dedican a la educación, para que veamos más puntos, porque quedaron bastantes puntos. Llegamos al 2 y ni siquiera al 2 completo. Entonces yo quiero agradecerte que nos hayas acompañado. Vamos ahorita a ver cómo están tus tiempos de agenda. Me gustaría que fuera la próxima semana que pudiéramos seguir charlando sobre el asunto. ¿Qué te parece? Claro que sí, maestro. Víctor, claro que sí. Estamos Víctor, nada más, acuérdate. Estamos a tus órdenes. Es un placer estar aquí contigo compartiendo este espacio, y el agradecimiento de veras de todo corazón, porque esto es lo que nos permite construir también saberes. Pues muchas gracias, amigos. Vamos a regresar en un breve momento porque tenemos un querido amigo que también nos trae algo interesante para dar paso a nuestra segunda parte del programa, que le vamos a robar tantito, que ya está por aquí, una gran amiga, una gran psicóloga, que no voy a decir su nombre, ya lo puse en las redes sociales, pero quiero dejarles con ese saborcito porque ya huele a perfume, como dice en el programa de nuestro querido amigo Pepe, que es el de Radio Fórmula, José Cárdenas, aroma de gardenias. Aquí también es aroma de flores. Y bueno, regresamos en unos breves segundos. Gracias.